Por una parte, no queremos crear picos de carga, no queremos pasar de una carga crónica baja a una carga aguda altísima, pero por otra parte es un error enorme entrenar poco en pretemporada. Es decir, no acumular cargas crónicas elevadas es prácticamente la sentencia de muerte para la temporada. Bueno, compañeros, estamos una semana más. En este caso estoy yo solo, Álvaro de Pedro. Y nada, estoy grabando este episodio justo después de la SEPREP, del Congreso de Preparadores Físicos Españoles. Y nada, ha sido un placer reunirme con la gente, con los compañeros. También hemos recibido mucho feedback, la mayoría positivo y también algunas críticas constructivas. Así que nada, vamos a por ello, recogiendo ese testigo que nos han dado los compañeros e intentando hacerlo lo mejor posible. Hoy vamos a hablar de lo que podéis leer en el título, que no es nada clickbait, sino que he intentado que de verdad sea la realidad, y es explicar un poco cómo podéis planificar y periodizar vuestra pretemporada ideal. Y es importante lo de tu pretemporada ideal porque para cada uno de nosotros va a ser diferente. Es importante que sea muy específica de ti, también de tu equipo, de tu entrenador, de tu liga, de todo eso, ¿vale? Entonces es importante saber que no hay recetas mágicas, ya lo sabemos, pero sí que funcionan los principios. Es decir, los principios son comunes a casi cualquier equipo, yo diría que a cualquier equipo y casi a cualquier deporte, y luego cómo lo lleves a cabo y cómo los implementes va a ser lo que te dé esa especificidad y esa calidad en tu caso concreto. Así que vamos al lío. Vamos a empezar explicando qué paso seguiría yo o qué paso sigo yo realmente para intentar crear la mejor pretemporada posible, que me lleve al máximo nivel de forma posible, tener ventajas respecto a otros rivales, intentar estar mucho mejor que ellos físicamente, intentar pasarles por encima, es el objetivo, aunque claro, no es sencillo, y también evitar o más que evitar, controlar el riesgo de lesión. Siempre va a haber riesgo de lesión, sobre todo si entrenamos cerca del límite. Si hay muy poco riesgo, seguramente es que estamos entrenando poquísimo, pero una vez que hay riesgo de lesión y que sabemos que está ahí, vamos a intentar controlarlo y que no ocurran lesiones evitables. Que si ocurre alguna lesión sea más por azar, por mala suerte, por golpes, etcétera, que por mala gestión de las cargas o por una mala planificación de los contenidos. Así que nada, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que yo hago al principio antes de comenzar a preparar la pretemporada? Lo primero es que hay que intentar hacerlo si podéis con mucho tiempo. Yo siempre, si puedo, cuando acabo una temporada, me tomo pues unas semanas de descanso, por así decirlo, en las que me formo, estudio, etcétera, pero intento no pensar todavía en la temporada siguiente. Envío trabajo para la off-season para los jugadores, etcétera, etcétera, pero aún no estoy planificando específicamente la siguiente pretemporada. Más o menos 2 meses antes de comenzar la pretemporada, ya empiezo a planificar poco a poco. Y creo que esto te da mucha ventaja respecto a hacerlo con prisas. Algún año en el que he fichado mucho más tarde o que el entrenador ha fichado muy tarde, este proceso ha ido más con prisas y creo que al final casi siempre sale peor. Entonces os recomiendo hacerlo con tiempo y de esta forma no tendréis nunca que agobiaros e iréis sobre la marcha retocando y ajustando cosas y creo que va a salir mucho mejor. Entonces, el primer punto, lo que hago es analizar las demandas del baloncesto. Eso, como ya lo he hecho, al final cada año es leer algún artículo nuevo, pero básicamente ya lo tengo hecho. La carga interna y la carga externa. Recordamos brevemente, aunque seguro que ya lo sabéis, la carga externa es ese tipo de demandas a las que sometemos a los jugadores, pues por ejemplo, kilómetros recorridos, saltos por partido, y la carga interna es cómo ese organismo de ese deportista responde a la carga externa, pues frecuencia cardíaca, aumento del cortisol, aumento del lactato, todo ese tipo de variables. Si queréis profundizar un poco más en ese tipo de contenido, tenéis el episodio 2 de carga interna y el 8 de carga externa, ¿vale? Por si queréis ir más, hilar más fino. Aquí ya vamos al siguiente punto. Y es conocer las demandas, no solo de baloncesto, que ya las hemos citado, sino de la liga y de entrenador con quien trabajas. Es decir, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en Leboro que en ACB, que en BB le doy yo trabajo. Yo sé que la BBL es una liga muy atlética en la que hay muchísimo ida y vuelta, mucha transición, muchas posesiones y es diferente a otras ligas, como por ejemplo la griega, que suele ser un poco más calmada, más física en cuanto a lucha, en cuanto a contacto, pero menos ida y vuelta. Saber esto te da un plus y creo que es importante saberlo, te da una ventaja a la hora de planificar. No quiere decir que nos cambie por completo la planificación, yo no pienso así, pero sí que creo que es interesante conocerlo. Y luego creo que es muy importante también saber cómo trabaja tu entrenador. Pues, por ejemplo, qué tipo de posesiones por partido le gusta jugar. ¿Juega 60 o juega 90? ¿Qué tipo de defensa hace? ¿Le encanta el uno contra uno presionar toda pista y ser muy agresivo como perros? ¿O es más de jugar mucha zona, más calmado, más media pista? Todo eso es importante saberlo. Lo mismo el ataque. ¿Le gusta ataques con transición que duren 5 segundos o casi siempre consume posesiones? Todo esto creo que nos va a dar una pista y sobre todo la dinámica de rotaciones que él lleva. Es decir, si por ejemplo sabemos que va a jugar
con 7 jugadores y que va a utilizarlos pues 8 minutos por cuarto o 9 por cuarto, va a ser diferente que si sabemos que más o menos cada jugador juega unos 5 o 6 minutos por cuarto y al final reparte minutos con rotaciones mucho más cortas. Como digo, estos son detalles, no va a condicionar el grueso de la planificación, pero creo que sí que es interesante saberlo y que sí que nos da un plus. ¿Vale? Luego el siguiente punto, que es conocer a tus jugadores. Ya conocemos el deporte, ya conocemos la liga y el entrenador, y ahora creo que es clave, obviamente, conocer a los jugadores. ¿Cómo intento yo aproximarme a esta problemática? En primer lugar, un cuestionario inicial. En cuanto un jugador ficha, yo le mando un cuestionario de Google en la que tengo diferentes ítems y se me quedan, por así decirlo, guardados en esa hoja de cálculo. A raíz de ahí yo creo toda la información en un perfil del jugador, utilizo Excel, no utilizo ningún tipo de software concreto y empiezo a anotar lesiones, puntos débiles, qué tipo de entrenamiento ha hecho, me creo un poco del perfil del jugador. Junto con la entrevista inicial, es decir, una vez que llega ya a mi ciudad, en este caso Oldenburg, yo intento hablar con él y contrastar lo que me ha puesto por escrito con la conversación. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los jugadores solo se acuerdan de cosas más graves o se olvidan cosas, es normal. Entonces al final me ha pasado alguna vez que durante el año hemos tenido a lo mejor cierto problema, imagínate un jugador se le ha inflamado la rodilla y no entendíamos ni el fisio ni yo por qué había ocurrido. Y nos dijo, sí, me pasa a veces los viajes que se me inflama la rodilla. Y no había puesto nada en el cuestionario. ¿Por qué? Pues porque no le dio importancia. Entonces, en la entrevista puede salir cosas que a lo mejor para él no son muy graves, pero que nos dan una ventaja y que podemos intentar evitar si las conocemos. Vale, después realizaré una pretemporada, perdón, una evaluación de la pretemporada, es decir, una batería de test físicos. Con toda esta información ya puedo crear un perfil individual del jugador. Es decir, si yo tengo la información subjetiva que él me ha dado con el cuestionario, la información subjetiva que él me ha dado con la entrevista, más la información objetiva de todos los test, tengo muchísima información para crear su perfil individual. ¿Qué es lo que yo hago? Establecer percentiles de su rendimiento en función de los que tengo yo de la base de datos. Ya tengo más de 100 jugadores profesionales evaluados, entonces intento ver cómo se sitúa ese jugador en los interiores o exteriores o en la posición que sea respecto al resto. Es decir, pues si es un pivot, yo sé que, por ejemplo, esta variable es el 20% respecto a los pivots. Es decir, es mejor que el 20%, peor que el 80%. Ya sé que está muy mal. A lo mejor en otra es al contrario, es el 80%, es decir, mejor que el 80%, peor que el 20%. De esta forma es muy sencillo y además totalmente objetivo saber si está bien o mal en cierta cualidad o si esa cualidad es su punto débil o su punto fuerte. Y también hago un mapa de riesgo lesional, es decir, con todas la información que tengo, tanto subjetiva como objetiva, como lesiones previas, intento intuir o intento predecir qué lesiones son más probables que se produzcan en el futuro. Entonces, con toda esta información, conoceré bastante a los jugadores. Sabré sus puntos fuertes y débiles, tanto subjetivos como objetivos, como el riesgo de lesión futuro en función de los datos objetivos físicos y también de lesiones previas. Vale, a raíz de aquí, ¿qué haríamos? Establecer objetivos. Es decir, al final, con toda esta información es muy útil y trabajaremos mucho mejor que si no la recogemos, pero si nos quedamos ahí es muy probable que nos dispersemos, porque hay mucha información en baloncesto y mucho trabajo que hacer. Entonces, lo que intento hacer es establecer objetivos. ¿Y qué hago? Jerarquizarlos, ¿vale? Objetivos principales para el equipo, pues unos pocos, no se pueden poner 10 objetivos, tiene que ser muy poquitos. Después, intento hacer lo mismo con los jugadores, porque a lo mejor cierto objetivo que el equipo tiene, como imagínate, aumentar la fuerza máxima, aumentar los kilos que mueve en una sentadilla búlgara, por ejemplo, cierto jugador ya la tiene exageradamente desarrollada y para él la fuerza máxima no es un problema para nada, sino que para él es la V sub 0. Pues para ese jugador los invierto y para el equipo y para los jugadores hago una lista de objetivos muy cortita, jerarquizados. De esta forma ya me guía y me orienta a la hora de trabajar. ¿Qué hago también? Intentar siempre poner números. Es decir, mejorar un poco la fuerza no es nada. Eso es como hablar de ser mejor persona. Eso no es nada. Hay que intentar ponerle apellidos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aumentar entre un 10 y un 20% la fuerza máxima medida con este test de RM o de estimación de RM o con F sub 0 o con lo que queramos en este test. Y sabremos muy fácil si lo conseguimos, si no lo conseguimos y cómo de lejos o de cerca nos quedamos. Y a raíz de ahí estableceremos diferentes explicaciones de por qué se ha dado o por qué no se ha dado. Es decir, intentar seguir más o menos una metodología SMART, que los objetivos sean específicos, medibles, ambiciosos pero realizables, que sean conseguibles, que no sean una locura y delimitados en el tiempo. Todo eso es importante. Después, ¿qué haríamos? Ya planificar y programar los contenidos de entrenamiento. Es decir, hay que intentar alinear los objetivos individuales y grupales que nos hemos marcado con la planificación de los contenidos y también con
la planificación de las cargas. Es decir, no podemos, por ejemplo, pretender que la primera semana no haya ningún tipo de pico de carga y que el objetivo que pongamos para desarrollar el contenido sea potencia aeróbica. No cuadra demasiado. La potencia aeróbica va a generar seguramente una carga, un estrés importante, es muy duro a nivel de RP y no cuadraría mucho con ese objetivo previo que hemos puesto de intentar no crear picos de carga. Es decir, que al final tiene que ir el objetivo, la planificación y programación de los contenidos y la planificación y programación de las cargas totalmente alineado y en la misma dirección. Vale, siguiente punto, lo que hemos dicho, planificar, programar y priorizar las cargas de entrenamiento. El contenido ya está planificado, ahora vamos a por las cargas. Vamos a intentar seguir diferentes puntos clave. El primero, comenzar de forma muy progresiva. Es decir, vamos a intentar evitar picos de carga. Entonces, que la carga aguda crónica nunca sufra un ratio pues, de 1,5, de 2, de diferentes valores. Esto no quiere decir que no haya que pasar del típico valor que nos cita Tim Gabbett, porque él mismo dice que en ciertos momentos puede interesarte, pero que tú sepas que cuando pasas de ese nivel estás aumentando el riesgo de lesión. Puede ser que sea interesante en pretemporada y seguramente pasemos, pero que no creemos unos picos de carga exagerados y sobre todo sin darnos cuenta o que no sean planificados previamente. Después, ¿cuál es un objetivo clave? Por una parte, no queremos crear picos de carga, no queremos pasar de una carga crónica baja a una carga aguda altísima, pero por otra parte es un error enorme entrenar poco en pretemporada. Es decir, no acumular cargas crónicas elevadas es prácticamente la sentencia de muerte para la temporada, para lesiones, para bajo estado de forma, etc. Entonces, un objetivo es acumular cargas crónicas muy altas en la pretemporada. Es decir, el máximo de carga, en mi opinión, tiene que estar en la pretemporada. Y de hecho, en el Máster C, en el Máster de Barcelona, recuerdo que Joan Solé, a la hora de planificar, planificaba, pues, por ejemplo, en porcentaje de carga, nos explicaba, y el 100% tenía que ser tal microciclo. Y a raíz de ese 100%, el resto tendría un diferente porcentaje estimado. Entonces, creo que ese 100% tiene que estar en cierta semana de la pretemporada. Yo diría que más o menos en torno a la quinta semana, cuarta semana, sexta, en función de cómo se da larga la pretemporada, ya evitando semanas iniciales y también semanas muy, muy cerca de la competición, ¿vale? Y por último, el último punto creo que tiene que ser definir un sistema de monitorización de la carga adecuado. Es decir, si vamos al límite, si queremos entrenar mucho, si queremos desarrollar muchos contenidos para conseguir objetivos, obviamente va a haber riesgo. Entonces, si no tenemos un sistema adecuado de controlar la carga o si directamente no lo controlamos, va a ser muy probable que no seamos precisos y que por esa falta de precisión generemos lesiones, problemas, un montón de consecuencias negativas. Por lo tanto, creo que es importante saber que el papel lo aguanta todo, y eso lo sabemos todos, que puedes poner el papel o en el Excel lo que tú quieras, pero la realidad es muy diferente. Entonces hay que intentar asegurarnos de que estamos generando el estrés que queremos, el estrés adecuado, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, también cito algunas formas de controlar la carga. Hay un montón de formas muy caras, tipo Wimo, tipo Firstbeat, un montón de tecnología que creo que es útil si la tenemos y tenemos el tiempo o el personal para analizarlo, pero que aunque no tengamos este tipo de herramientas, muchas veces es analizar cuál es el punto de vista de los jugadores o qué queremos controlar, qué es lo más importante a controlar y a raíz de ahí diseñar herramientas. Os pongo un ejemplo. Creo que algunos equipos, sobre todo de gente a lo mejor joven o gente con poca cultura profesional, muchas veces lo importante es cómo duermen y cómo comen, sobre todo cómo duermen. Pues a lo mejor para ese equipo lo más importante, más que acelerómetros, más que GPS, es conseguir, imagínate, que te rellenen cuánto duermen cada noche. Y si no nos fiamos o si pudiésemos ir un punto más allá, aunque es complicado, tener una pulserita de 20 euros o de 15 euros para cada jugador y monitorizar el sueño. Creo que si consiguiésemos eso, que es complicado y que es un tema delicado porque ya es privacidad, pero si consiguiésemos que ellos accediesen porque quieren mejorar a traquear su sueño, eso nos daría muchísimo más rendimiento que saber cuánto saltan por entrenamiento, en mi opinión. Y además es que nos influye de forma directa. Si al final nosotros planificamos un estímulo que tiene sentido con los anteriores, que no genera un pico de carga enorme, etcétera, etcétera, pero ese jugador no ha dormido, seguramente sí que genera un pico enorme de carga y no es culpa nuestra, es simplemente que no sabemos, no tenemos una información que es clave para el proceso de entrenamiento. Entonces, creo que hay que darle una vuelta importante a cómo controlar la carga, hay que definir qué tipo de tecnología, herramientas objetivas, lo que queramos, para intentar que todo el proceso anterior que hemos citado sea realmente así. Es decir, para que no planifiquemos una cosa en un Excel, que está totalmente bien y que hemos hecho muy buen trabajo para planificarlo de esta forma,
pero que después no se lleve a cabo porque no estamos controlando la carga y estamos dando un estrés diferente al que pensábamos, ¿vale? Así que nada, compañeros, como siempre, cualquier tipo de crítica, de feedback, de comentario, de ánimo, lo que sea, nos lo podéis comentar, ¿vale? Y también pediros que nos mandéis preguntas, que tenemos el próximo episodio de preguntas y respuestas y tenemos un par de reserva, pero aún nos faltan para los siguientes. Entonces, cualquier tipo de duda, nos lo ponéis o por correo, o por Instagram, o por Telegram, por donde queráis, y la responderemos en los próximos episodios, ¿vale? Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos.